Esto es Taller de Literatura y Escritura, el podcast. Bienvenidos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, o cuando sea que estén escuchando esto, bienvenidos de vuelta a esta segunda temporada de Taller de Literatura y Escritura. El podcast. Horrible, muy bien, casi me quedo sin aire. Sí. ¿Cómo dicen que le va? Espero que estén muy bien, esperamos que estén muy bien. Acá con Pincho arrancamos esto de vuelta porque nos dimos cuenta que extrañábamos hablar de estas cosas. Y además, de todo el tiempo de vacaciones, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan que el último capítulo de la temporada anterior fue esto de no sabíamos sobre qué hablar, así que hablamos sobre no saber qué hablar. No se nos ocurre nada en todo este tiempo, así que, bueno, nada. De hecho, el podcast se tomó vacaciones y nosotros no, con igual. Exactamente, el podcast se tomó vacaciones y nosotros no, y nosotros dijimos, bueno, no vamos a trabajar para el podcast si él se está tomando vacaciones. No, claro, el podcast dijo, no, chicos, yo me voy a Ibiza, vuelvo en marzo, Yo, gracias, chicos. Claro, yo cobro en dólares, chicos. Ya quisiera que el podcast cobrara en dólares. Así que, bueno, aquí estamos de nuevo, pero trajimos un tema, no se preocupen, no es que estamos, no vamos a venderles humo. De hecho, les trajimos una primera parte, nos interesa como hoy charlar sobre un tema, pero que en este podcast y en el siguiente lo vamos a charlar, y es como un poco más, son como dos aristas de un mismo tema, y tiene que ver también, creo que es algo que pasa mucho en los talleres, cuando viene gente, charlamos sobre esta figura de el poeta y fundamentalmente la figura de poeta maldito, ¿no? Creo que pasa incluso que, bueno, quizás el poeta maldito más conocido de la generación anterior al menos, o de nuestra generación, fue Bukowski, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado mucho hablar de Bukowski, incluso en personas que no conocían tanto de poesía, como que Bukowski era el primero que llegaba, ¿no? Había una relación muy directa, y creo que incluso sirvió mucho, ¿no? Para que muchas personas se interesaran por la poesía, como esta otra arista, ¿no? La poesía que no es poesía, ¿no? Que no es la poesía del colegio. Pero bueno, nada, entonces nos parecía interesante hablar sobre eso hoy, porque, bueno, es todo un tema bastante amplio, y no solo amplio, sino, la palabra no es controversial, pero sí que hay muchas posiciones diferentes, ¿no? Sobre la poesía maldita, sobre los poetas malditos, y muchas cosas sobre las que pensarlo. Sí, obvio, por supuesto. Sí, y se suele asociar a maldito ya como con el antihéroe, ¿no? Con el genio sufrido, que es como, bueno, tiene una vida bohemia, traumática, que no sé qué. Que obviamente, digo, se va diferenciando en el tiempo, como antes era, qué sé yo, el poeta griego inspirado, después, no sé, el poeta culto, después todo, se va como amontonando, ¿no? Después ya es como, bueno, ahora el poeta borracho tiene esta cosa de, no, bueno, él vive la poesía en la vida, ¿no? Su vida es arte, esta idea más, ¿no? De, bueno, individualista de, bueno, mi propia vida es mi arte, ¿no? Esta cosa medio... claro, sí. naif en Sí, el como mundo, ¿no? También. de alguna forma como obra de arte medio total, ¿no? La idea Claro, tal cual. de hacerse obra de arte Claro, en sí, sí. la persona. Sí, Que no tiene que ver necesariamente con una pata más de intervención o de performance o eso, que es una posibilidad, sino que en general este tipo de personas, o este tipo de figuras, más que de personas, incluso muchas veces post-mortem, ¿no? También esta cuestión de recuperar poetas oscuros, claro. O poetas malditos oscuros. Sí. Eh, O dotarlo de oscuridad también, ¿no? Decir, mirá que el, oscuro este poeta. como era Borges, ¿no? El oscuro autor checo, ¿no? Como esta idea de que mucho tiempo estuvo, pero es eso, ¿no? Hay como una cuestión de buscar eso. Sí. ¿Por qué? Porque hay algo distinto, ¿no? Y no es quizás tanto desde la pata vanguardista, sino más como de, acá hubo alguien que se perdió y que no vio. Porque, bueno, es parte del canon, ¿no? Digo, el canon es cruel,
y elige lo que quiere y lo que no quiere no lo elige. No, obviamente, y lo que... Digo, ya charlamos de eso en el podcast también muchas Obviamente, veces, el podcast ¿no? del canon, pero bueno, podemos linkear cuál serie que suma capítulos y temporada, Claro. ¿no? Hay que ver si la segunda es igual de buena que la primera, y si se sostiene el tiempo. ¿Cómo es? Sí, bueno, a ver, de vuelta, para romper un poco también esta cosa de el canon, así como si fuera gente, o si fuera una entidad, ¿no? A Sí. la que hay gente que lo reza, que sí, también, como te dicen, no la literatura, tal cosa, ¿no? Y vos decís, bueno, che, ¿dónde la encuentro la literatura? ¿Dónde le pregunto? Claro, sí. ¿No? Claro, ¿dónde le La rezo? literatura está la Claro, literatura está en este hogar le rezamos a la literatura. Y a la coma. Claro. Y a la coma con puntillo. Bueno. Eh, ¿Cómo es? Digo, no, hay algo de bueno, de cada época, ¿no? De los cánones de cada época. Como hablamos en el podcast del canon también, por ejemplo, digo, doy este ejemplo porque es más obvio y es una de las figuras más adulcoradas y comerciales que tenemos hoy, no por él, porque su escritura es mucho más profunda que eso. Digo, tanto Cortázar como Benedetti, pero esta cosa de Cortázar era rupturista, no Benedetti, ¿no? Pero Cortázar era rupturista en su época, la academia decía que eso no era literatura, lo acusaban de jugar con las novelas, bla, 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 bueno. De corromper el arte por jugar con el arte. Y ahora es como, Cortázar, no, sí, ya en París, Cortázar, ¿no? Y revolucionario, y trabajaba pocas horas, ¿no? Y todo tuvo una cosa como de endiosamiento de una figura, ¿no? También. Sí, ni hablar, pero bueno, y es eso, ¿no? Digo, pero también proponerle que Cortázar en ese espacio, no, entre comillas, no canónico, porque no era canónico, tenía un reconocimiento de la edad popular, digamos, ¿no? Sí. Pero creo que esta idea del maldito, aunque claramente hay algo de eso, ¿no? Del París bohemio, etcétera, en Cortázar que está, como esta figura, pero hay algo de esa otra figura, de la figura del autor maldito, que es el que literalmente, mucha gente que escribe en cada generación desaparece. La gran mayoría, de hecho. La extensísima mayoría, incluso de los, digo, hoy en día, ¿quién es Ricardo Gutiérrez? ¿Quién fue Ricardo Gutiérrez? No tenemos ni idea, salvo el que estudia específicamente literatura argentina. Y sabe que era un poeta de esa época. El hermano, en su época, escribía folletines y todos lo trataban como, este boludo, este no hace nada, no hace nada. Bueno, escribió Moreira y hoy en día conocemos más a Moreira y a Gutiérrez Eduardo que a Ricardo, que en esa época era el poeta de los poetas. Claro. Entonces eso, ¿por qué? Porque también hubo una búsqueda hacia atrás y decir, che, ¿qué onda los folletines? Que en esa época eran algo muy popular y como muy desprestigiado en la literatura. El canon cambió y fue a buscar a esos autores desconocidos. Entonces, es esto que hablábamos, obviamente, ¿no? Que el canon cambie de generación por generación, pero esa búsqueda de ir hacia atrás, creo que está esta búsqueda muchas veces de lo maldito, ¿no? De este autor que la otra generación se perdió porque decía lo que en esa época nadie se atrevía a decir. Claro, sí, es la idea también del autor incomprendido, ¿no? Esa cosa de que estaba a la vanguardia de su época y que, eso, que era como un revolucionario de las letras, ¿no? En este caso, de la poesía. Claro, pero por eso, y además creo, y bueno, y ahora me baso, ya le dije a Tincho que iba a hablar de esto, pero lo voy a recomendar mucho, el libro que sacó Silvia Schwarzbach de Materialismo Oscuro es muy interesante justamente porque trata esto, ¿no? Trata esta figura, más allá, bueno, la raja mucho de la filosofía, ¿no? Con la figura de Althusser, con todo lo que eso conlleva, y el asesinato, el femicidio de su esposa, y bueno, un montón de figuras así, como muy polémicas, y este contradicción entre, como dijo Sade, esto de la filosofía tiene que decir todo, callarse, y en este decir todo, ¿qué es decir todo en una época? ¿No? Que decir todo también es ocultar algo, no se puede decir todo. Si se dice todo, no existe decir todo. La propuesta de decirlo todo incluye un silencio. Y en ese silencio, creo que es que se construye en los poetas malditos de la siguiente generación.
Digo, yo me puedo proponer decir todo. No sé, por ejemplo, el ejemplo que damos siempre, ¿no? Lamborghini, buenísimo. Lamborghini escribe textos muy violentos. Perfecto. En la época eran ilegibles, completamente ilegibles. O sea, realmente, bueno, hoy en día también son ilegibles, Sí, pero bueno, bastante. hoy todavía son bastante ilegibles. Bueno, espera, Pero menos, sí, sí, vamos a un menos. ejemplo más antiguo, que hablábamos el otro día con vos, Tincho. Ambrose Bierce, aceite de perro. ¿Sí? Digo, Sí, es muy violento. Hoy en día lo podemos leer y abstraer por el sí, tono, etcétera. Pero en esa época debe haber sido algo brutal, completamente violento. ¿Por qué? sí, Porque se dedicó a decirlo todo, a hacer, no necesariamente explícito, ¿no? Pero profundizar, en decir, bueno, vamos a ir a lo perverso y a investigar lo perverso. En su época, muy difícil con leerlo, comprenderlo o entender en ese contexto, pero mucho después, hoy en día lo podemos leer y podemos entender cuáles son esos mecanismos. Quizás de acá a 50 años, si seguimos vivos, alguien va a poder leer El Niño Proletario de Lamborghini, sí, abstraerlo un poco más sí, por ahí no le impacte tanto. y no le impacte tanto, claro. Mm. De vuelta, pero no porque es una cuestión histórica necesariamente, es una cuestión de que nos vamos acostumbrando a ciertos modos, a ciertas Sí, similitudes, se etc. va gastando, se va cayendo en desuso, va. Sí, sí. Ni hablar. Sí, pierde Eh, la novedad que traía también, digo, ¿no? Hay algo y de. de alguna forma pierde para mí lo maldito, entre comillas. Claro, Digo, hoy leemos a Bukowski, sí. sí, sí, está bien, pero ni a palos causa el horror de la gente paqueta que causaba antes. Digo, antes No, Bukowski seguro que no. era No, realmente muy no, fuerte. pero por eso, pero una vez pasado el tiempo, lo que. A ver, a la persona que se acerca por primera vez sí le causa. Digo, hay algo de. El choque con este tipo de literatura, Baudelaire también. No sé, Baudelaire tiene un texto, por ejemplo, que dice: bueno, si somos todos iguales, como dicen los socialistas, fui a un bar. No, algo así como: bueno, como son todos iguales, como somos todos iguales, como dicen los socialistas, fui a un bar y me quedé a trompadas con un ciego. Total, somos todos iguales. Digo, Ah, no, sí, tenían sí. esas cosas. Entonces digo sí chocan en algún punto cuando uno se acerca, a esos autores, autoras, ¿no? Pero sí es cierto que no deben romper de la misma manera que escribirlo en el momento, ¿no? Digamos, es como. Claro. eh, Bien, también en el momento en el que se está discutiendo eso, ¿no? claro, sí, 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 obviamente. Y que además, pero los que sí los mantiene todavía como malditos es, bueno, que es a lo que vamos a ir después, o ahora, no sé, el tema Ujú, de la figura ya cuando no causa nada, pero es una figura, ¿no? Es un fantasma, vende, digamos, ¿no? ujú. Eh, y bueno, si querés lo puedo comentar. Dale, Esta dale, idea, dale, por esta idea de favor. lo maldito surge con Paul Verlaine, ¿sí? Eh, es un texto que publica en 1884, en donde incluye una serie de poetas, y se incluye él mismo con un seudónimo, muy humilde, Paul Verlaine, obviamente, y por ahí las otras figuras que conocen es Rimbaud y Mallarmé, que también están ahí, ¿no? Como, que además son gente que él conoció, con las que tuvo trato, que son franceses, que son de la misma época, ¿no? Entonces, eh, digo, como justo los malditos son esos, ¿no? Digamos, son mis amigos también. Entonces, pero bueno, analiza como las vías traumáticas y qué sé yo, y bueno, ¿no? Hay algo como de lo roto que empieza a tener como su romantización en lo maldito, ¿no? Eh, Ujú. Además de que, bueno, obviamente, digo, viene a romper con toda esta idea del poeta culto, ¿no? Y de, de que tenía que formarse en academias y cosas por el estilo, ¿no? Digamos, esto que decíamos antes, la obra también es parte de la vida, digo, ¿no? La vida bohemia, ¿no? Ir Claro. y tomar hasta vomitar y qué sé yo, y pelearse y no sé. Y un poco eso, ¿no? También la transcripción de que como escucha, obviamente en la primera persona, ¿no? Muy importante, esa primera persona hablando de, yo hoy me desperté y bueno, me voy a cagar a trompadas, o Bukowski me desperté todo vomitado. La transcripción que uno, que como lector se hace de, bueno, esto es la misma persona que el autor, ¿no? Claro, sí, O también. sea, Sí, una línea directa, el borramiento total entre autor sí, y obra. sí, sí, obra y artista, digamos. O sea, como la idea completamente sacada de contexto, que uno no, o sea,
puede ser que, evidentemente, Bukowski escabiaba un montón, digo, pero de ahí a pasar y a pensar que Sí, cada a creer cada cosa de la que cuenta, ¿no? Como, claro. Exacto. Pero bueno, y ahí puede ser interesante, y puede ser interesante para discutir. ¿Es la obra la que hace que el artista entre en esa? Digo, que uno, ¿es la misma calidad literaria la que hace que uno se la crea? ¿O es toda la propaganda que está afuera? A mí, la primera vez que escuché hablar de Bukowski, me dijeron el nombre ¿cómo se llama? Del libro que es, no sé qué, de las vergas, algo así, no me acuerdo. La máquina de follar. La máquina de follar, eso. Ahí está. O sea, me dijeron la máquina de Y follar y yo ahí... encima con traducción en español de España. Claro, por supuesto. La primera vez que escuché hablar de Bukowski, escuché eso y yo ya me hice una idea. Y me empezaron a hablar y yo ya me comí todo el personaje Bukowski antes de agarrar un libro y leerlo. Digo, entonces ahí es interesante. Es esa figura creada por marketing, digamos, de forma muy general, por comentarios, esa figura de autor la que hace que los textos tengan más fuerza, o son los textos los que terminan de definir a la figura de autor así. Porque no sé, y realmente no lo sé, puede ser interesante para pensarlo. Sí, a ver, qué sé yo, evidentemente, digo, Bukowski era una persona, entre comillas, normal en el sentido de que trabajaba en una fábrica, digo, ¿no? Tomaba, leía, escuchaba música, pero, digo, normal, digo, no tenía una vida de donde era acaudalado, o leer tampoco, digo, ¿no? Como... pero claro, cuando empieza a ver ese tipo de vidas, ¿no? O de situaciones de hacinamiento, también se lo empieza a vincular con esa figura, ¿no? Como, bueno, si entra en sufrido, irreverente, no sé, adicto a algo, ¿no? Se lo empieza a meter como en ese, ¿no? Porque después ya es el poeta maldito, el artista maldito, el arte maldito, el rockero maldito, digo, ¿no? Es como... Y metemos a Syd Barrett, el Club de los 27, se empieza a crear toda una mitología en relación a eso, ¿no? También. Sí, me parece interesante eso, ¿no? Como esto que decías recién, todas esas categorías como si fueran espacios a llenar, ¿no? Como que uno podría agarrar a cualquier poeta maldito y rellenar todos esos espacios con la droga de cada uno, con el amor imposible de cada uno, o sea, todas esas cosas que parece como si fuera, bueno, ¿querés ser un poeta maldito? Tenés que rellenar estos criterios, o sea. Es que fuera de chiste, digo, si uno toma, por ejemplo, no sé, porque Wikipedia es como la primera referencia que tenemos, sea el concepto que tengamos de Wikipedia, el que tengamos, si está mejor o está peor. Digo, como referencia. Como referencia, sí, como antes era en la enciclopedia, como era cualquier otra cosa, diccionario, etcétera. ¿Cómo es? Si vas, por ejemplo, a la entrada del Club de los 27, vas a encontrar de todo, es esto que vos decís. Y en los poetas malditos también, digo, esto fue como el puntapié. Pero ponele, cuando estaba buscando lo de poetas malditos, sí, es esto que vos decías, digo. Incluso no hace falta que esté en internet, digo, a veces lo escuchás de otras palabras. Yo lo he escuchado de Hellman, no sé, de Pizarnik, ¿no? De toda la gente que estuvo dentro del surrealismo, ¿no? Hay toda una idea se empieza a asociar con un mundo también, ¿no? Que también tiene algo de verdad, digo, tiene que ver con esto de la búsqueda del inconsciente, la ruptura de las formas, digo, ¿no? Tiene que ver con un montón de cosas. Pero bueno, digo, también es como que se va dando como un proceso, ¿no? Esto que vos decías, te llegó Bukowski, el poeta maldito, ¿no? Sí. Pero como todo, siempre va a haber alguien más maldito que vos. Entonces, ¿no? Es como... Sí, digo, como que la máxima expresión de eso sería llegar a una librería y encontrar dramas, novelas, poesía, poetas malditos, ¿no? Sí, una categoría en la librería que sea poetas malditos. Que no sí. existe como tal, creo, Sí. pero existe intrínsecamente, ¿no? Digo, uno ve las agrupaciones, vos ves como yo tranquilamente me he encontrado a un Baudelaire al lado de un Bukowski, y no Claro. solo porque sean empiecen los dos con B larga. Digo, creo que ahí hay algo de que es un agrupamiento temático, ¿no? Claro, es esto. Esta persona en su época encontró el límite y lo sobrepasó. Claro, bueno, sí. Y fue incomprendida y no sé, y rompió. Pero digo, incluso lo interesante es eso también, ¿no? Donde en un punto es una agrupación arbitraria y por el otro lado sí hay punto de contacto entre lo que uno... ¿no? Porque estás extrayendo ciertas características de esas personas y la agrupas ahí, ¿no?
Pero también es esta cosa de, no sé, qué sé yo. Bueno, no, Poe fue el primer crítico literario, ¿no? Lo habrás escuchado más de una vez. Sí. Entonces, ¿en qué quedamos? Era maldito, escribía cuentos de terror, ¿no? O de la otra, la más linda es, no, es el fundador del modernismo, ¿no? A ver, el que más se dice es Descartes, pero yo lo he escuchado en filosofía de un montón de autores, ¿no? Sí. Y es el mito del genio, es eso también, ¿no? Es el mito de que está adelantado a su tiempo, y, ¿no? Y Bueno, me parece que es re interesante hablar de eso, de la idea de genio, ¿no? Porque aparte es eso, es el adelantado a su tiempo, es el incomprendido, y es interesante como esto que decías de las categorías van variando, digo, porque, qué sé yo, Baudelaire escabeaba mucho vino, bueno, digo, cada uno tiene una droga más fuerte, porque las drogas se van volviendo más intensas, pero por ejemplo, y eso me parece muy interesante, en el surrealismo existía la vida bohemia, existía muchísimas drogas, etcétera, pero no tenían la figura de poeta maldito, porque era la vanguardia, y ahí era otra cosa, digo, escapaban a eso. Me parece loco, o por lo menos me parece interesante tener en cuenta, como cuando hay un movimiento literario al revés, grande, alrededor, perdón, grande, se puede superar esa imagen del poeta maldito. Digo, porque estaban adelantados a sus tiempos, sí, estaban rompiendo los esquemas, sí, etcétera. Pero no son lo mismo, no son malditos. Aún cuando estuvieran en su momento en contra de lo que la claro, sociedad pero es eso también, el poeta adelantarse. maldito es individual, digo, eso quiero decir. Me No, parece claro, interesante claro, eso. claro, es un Es una agrupamiento figura, individual, sí, 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 tal claro, cual. Sí. Es como digo, tener un incluso, muestrario de alfombra, lo mismo. claro, Las incluso alfombras que se adelantaron a su tiempo. los poetas beat, ponele que son un toque, a veces aparecen como malditos, Sí. pero son su propia generación beat. Sí, pero también Eh, aparece como maldito, se mezcla, ¿viste? Lo beatnik por eso con lo sí. Bueno, maldito. igual justo es como algo medio específico, porque era medio como que cada uno iba por su lado. O sea, aparecen en los textos, pero Por es eso, la pero por eso generación. digo, lo interesante también es cómo aparecen todos como homogéneos, ¿no? Por ejemplo, Ujú. no sé, también se dice el Conde de Lotremont, bueno, un montón de gente, Artaud, ¿no? Esto te decía, se mezcla surrealismo, ¿no? Lo gótico, lo confesional también en un punto, ¿no? Eh, como que se va metiendo un montón de gente, ¿no? Yo también lo he escuchado de Joshua, por ejemplo, decir que era un poeta Por supuesto. maldito, ¿no? Como, De vuelta, una eh, figura sola, una figura claro, sí, sí, poeta que muere sola, que bueno, muere solo, sí. que está en una situación completamente precaria antes de morir. Y además, y esto es muy importante, ya lo mencioné antes, pero bueno, que cuando muere, su obra explota. ¿Sí? Porque Sí, yo creo que lo de los poetas malditos, con la muerte, con la figura de lo post-mortem, está claramente, sí, 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 porque aparece muy claramente. no tienen la trascendencia que tuvieron, algunos sí, pero la gran mayoría no, digamos, no tienen esa ¿Mm? trascendencia que tienen hasta después de muerto, ¿no? Sí, sí, e incluso si tuvieran Sí, trascendencia, ponele como Bukowski, que tenía una trascendencia, cuando muere explota, claro, ¿no? claro, claro, sí, sí, bueno, Poe también, digo, había varios que, qué sé yo, a los que se ponen a esa categoría que también, ¿no? Digo, tienen su, sí, como su momento, digamos, literario, pero el momento más grande son. Es que hay algo de dónde te ponen en el lugar después también, ¿no? Es eso. Y también hay Ujú. gente que era lo más alto de la cultura y después quedó olvidada también, ¿no? Y funciona para los dos lados. Entonces, en tanto y en cuanto haya una estructura o sociedades que repitan, por eso te decía, digo, ¿qué los mantiene malditos? Bueno, esta idea de, ¿no? Che, hockey, leete esto, ¿no? Sí, sí, Es eso también lo que los mantiene malditos. los Eh, subterráneos. no, obviamente, y mientras todavía estemos en cierto, también tiene que ver con cosas de época, ¿no? Mientras mantengamos una ética y moralidad parecida en algunos puntos, que todavía la mantenemos, eso va a seguir haciendo ruido, ¿no? Habría que ver acá 100 años, 200 años, como decías vos, ¿no? Cuando no estemos, pero Ujú. a ver qué tan malditos son, ¿no? O 500 o 1000 años, qué sé yo, ¿no? Si es que estamos acá, si es que todavía hay humanidad, eh, Ujú. pero no, hay algo de eso también. Entonces, como todo, ¿no? Como todo movimiento, es eso también.
Como... Sí, y me parece interesante también, porque creo que ahí hay algo, ¿no? De las reediciones, ¿no? La primera edición en papel, la segunda edición un poquito mejor, la 18ª edición por la Claro, editorial de donde carajo sea, sí, después hasta la RAE. con... Cuando llega la RAE, bueno, ya sabes que no Claro. sos malito de nada, ¿no? Entonces Ujú. tenés ediciones comentadas de Rayuela por la RAE. Ya está, listo, no incomodás a nadie, digamos, ¿no? Y Como, sí, sí, y no eh, incomodas a nadie, y creo que ahí es donde entra la pata más, no sé si la palabra es académica, pero eso, ¿no? De decir, bueno, listo, hasta acá llegó este espacio en el claro, que vos tenías cierta crítica y ahora vamos a estudiarte como una persona que en otra época criticó. claro, Y ahora acá estamos. sí. No, lo otro también que me flasha, que me acabo de dar cuenta ahora, que es algo que siempre me hizo ruido, Ujú. el tema de adelantarse al tiempo es, o sea, él está en un tiempo al que se Sí, adelantó y llega al mío, o está en camino al mío. sí. Además de que el tiempo siempre avanza, ¿no? Pero digo, Ujú. es como, ¿no? Es como esa lectura, ¿no? Con el diario del lunes, como se suele decir. Son eso, son las lecturas las que los convierten, ni siquiera a la persona, a la figura, ¿no? Ujú. En cierto mito, ¿no? También. Sí. Eh, que bueno, después obviamente en el común los usamos para poder, ¿no? Trabajar o entendernos cuando hablamos, y que funcione, ¿no? Pero, Ujú. pero bueno, sí, qué sé yo, si, como todo, hasta hace 10 años atrás, y no hace falta irse tan lejos, te diría hasta hace 8 años atrás, leías cosas como la amante de, la mujer de, Ah, ni hablar. y hoy día es la luchadora feminista, ¿no? Es como No, no, es que claramente. El tema es ese también, ¿no? las épocas. Quizás, no recuerdo, quizás vos me podés iluminar, Sí. pero no recuerdo de muchas poetas malditas. No, Eh, no, poetas malditas, ya te digo. Pizarnik, Lo he visto de Pizarnik, lo he visto de Delmira Agustini alguna vez. sí, yo escuché alguna vez de algunas autoras eróticas, pero También, me parece sí, que no sé si sí. tampoco mucho. Y por ahí, ¿sabes qué? También entra a veces en lo maldito también, digamos, lo confesional. Entonces, por ejemplo, Silvia Plath de golpe también, ¿viste? Aparece a veces como un poeta Sí, por eso. maldito. Creo que quizás es otro espacio, ¿no? Una cosa es eh, Sí, el, la pata más bueno, de estar en ese lugar, de estar en, ¿cómo se llama? En el lugar de poeta maldito, más poeta o el poeta que habla sobre droga. sí. Y quizás las poetas malditas son figuras más como en otro espacio, ¿no? Porque Sí, también pueden estar más sexualizadas, quizás también, ¿no? también. Acá, mirá, acá googleando me tira Alfonsina Storni, Violeta Parra, Anne Sexton. Así que sí, hay algo de eso, ¿no? Sí, Violeta Parra Sí. puede ser. Dan Sexton, sí. Ok, Sí, sí, bueno, también. Sí, de quizás. Storni también se lo dice porque era sufrida, porque fue en contra de su época, porque andaba Sí, en los círculos de hombres. Sí, eso también lo he escuchado. Lo he escuchado incluso hasta de Safo en algún momento. Que es como, ok. che, o sea, Ok, como ok, que. ok. No, pero era eso. Estaba pensando Viste en voz que, alta, pero tenés razón. Hay figuras de viste mujeres poetas que malditas. como que en un momento uno dice, che, como que hay unos miles de años en el medio, ¿viste? Sí. Pero bueno, también en las otras hay décadas, cientos y uno no se hace problema. Entonces, pero bueno, qué Ujú, sé yo. También, digo, si romper, está bueno también romper lo maldito como eso, la figura y entender a qué cosas refiere y uno puede decir, bueno, no, sí, en tal autor puedes encontrar lo maldito o lo confesional, ¿no? Como atisbos o matices, ¿no? Eso también puede funcionar, digo, sin caer ujú. en etiquetar y hacer una colección de Ah, no, alfombras, obvio, ¿no? obvio. Alfombras malditas. Eh, Ujú. claro, eh, pero bueno. Bueno, creo que por ahora podemos ir cerrando este capítulo. La Me vez que viene parece vamos bien. a hablar más con la obra de Poetas Maldites. De una. Así que, bueno, nada, eso, nos vamos a estar viendo. Yo soy Joaquín Rodríguez. Acá enfrente mío está. El doctor. Nada. Martín Domínguez también. Ah, nos suelen confundir también.
No voy Claro. a explotar ese meme porque fue muy No, raro, fue muy turbio. de Saint Pictol. Así que, bueno, Sí. nada. Y esto fue Taller de Literatura y Escritura. El podcast.